Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, José, desde Panamá, bendiciones. Buenas tardes, Irina, ¿verdad? Porque Mediterráneo tiene otro nombre que me dijo el sábado y ahora se me olvidó porque estaba preocupada porque no me podía conectar bien. Astrid, Irina, perdóname, Astrid. Sí. Bien, Cintia, gracias. Buenas noches, Elsie, desde Caracas. Buenas noches. Bueno. Bueno, vamos a seguir ya. Esta semana finalizamos nuestro diplomado en tendencias educativas con relación al desarrollo de competencias digitales. Si bien hemos recorrido un camino importante en torno a las nuevas tendencias educativas, hemos reflexionado en diferentes enfoques de la educación emergente. También hemos visto el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Hemos analizado un poco temas de aprendizaje a nivel general, de la visión del cerebro en ese proceso. Y también hemos visto la generación en la que nos estamos enfrentando en ese proceso educativo. Tuvimos un espacio también de formación con la doctora Paola en inteligencia artificial. Hoy yo les voy a compartir un poco de el desarrollo del pensamiento computacional, que es un tema importante dentro de estas competencias digitales actuales, pero vista el el pensamiento computacional, perdón, desde el concepto que no es solamente desde una visión del manejo de sistemas, que es en un computador, o sea, el pensamiento computacional. ¿Quién de los que está aquí puede compartirme qué considera que es o qué sabe que es el pensamiento computacional? El sábado les dije, hoy les voy a preguntar muchas cosas. Vamos a ver aquí. Buenas noches, Gloria. A ver, ¿quién me comparte? ¿Qué piensa o qué considera que es el pensamiento computacional? Que es una de las nuevas habilidades del pensamiento. O que más que nueva, cuando vean, van a ver que esto existe hace mucho tiempo, sino que ahora la han catalogado así. A ver, ¿qué me dicen mis estudiantes? Todavía me están saludando. Vamos a ver aquí. Cintia, gracias. Cintia dice que el pensamiento computacional es formas de resolver problemas, o sea, diferentes formas de resolver problemas. José dice que es una nueva implementación mediante nuevas aplicaciones, ¿sí? ¿Quién más? Una tercera opinión. A ver, se animó Elsie. Gracias, Elsie. Entonces, gracias, Cintia y José. Y Elsie, bueno, nuestra tercera opinión dice, es el desarrollo de habilidades con el uso de algoritmos, procedimientos para la resolución de problemas. Entonces, el pensamiento computacional es, buenas noches, Anita. El pensamiento computacional es un conjunto de habilidades y procesos mentales que permiten resolver problemas de manera estructurada y eficiente. Similar
a como lo haría una computadora. Se basa en la descomposición de problemas, el reconocimiento de patrones, la abstracción y la creación de algoritmos. ¿Ustedes qué habilidades consideran que tienen, independientemente de estas características que están aquí, consideran que tienen para resolver problemas? Podemos responder esta pregunta desde las mismas habilidades blandas o desde el mismo enfoque computacional. Pero quiero que nos preguntemos qué habilidades tenemos. Por ejemplo, yo podría decirles que una habilidad que puedo tener yo como María Alejandra es la capacidad de escucha. Considero que esa es una habilidad que me hace ser imparcial en la resolución de problemas y validar la posición de los otros. Y les estoy dando desde mi enfoque, que soy psicóloga, y se lo estoy diciendo desde el proceso psicosocial. ¿Qué habilidades consideran ustedes que tienen para resolver problemas? A ver, ¿quién me responde? Ay, sí, ¿quién me han respondido? Gracias, Gloria dice, es poner en práctica la tecnología y estar actualizado lo más que se puede. Ese es en pensamiento computacional, Gloria. Y Mirke dice, es forma de resolver problemas y diseñar un sistema usando la lógica de la programación. Muy bien. Ahora, ¿quién me cuenta de algunas habilidades que tenga para resolver problemas? Que considere que es una habilidad esencial en la resolución de problemas. Astrid me dice comunicación asertiva. Ricio me dice el diálogo, la empatía. Me encanta cuando me dan respuestas de este tipo que hablan mucho de las habilidades blandas de ustedes, desde el ser, que hace que no se complejice mucho este tema a nivel de sistemas. Entonces, le doy las gracias a Astrid y a Ricio por aportar, y a Cintia que dice escuchar y colaboración. Bien, entonces hay unos aspectos importantes, unos componentes en ese pensamiento computacional. Son cuatro componentes. Uno es la descomposición, el otro es el reconocimiento de patrones, el otro es la abstracción y el cuarto, algoritmos. La descomposición es dividir un problema complejo en partes más pequeñas y manejables. Por ejemplo, esto es de programación. Para programar un videojuego, se pueden desglosar las tareas en diseño de personajes, reglas del juego, las interfaces, etc. Esta descomposición también, en términos psicosociales, es nuestra capacidad de analizar la situación y fragmentarla, identificar dónde está el nudo, eh, cuáles son los actores, ¿verdad? Para tú poder saber cómo manejarlo. Y eso es supremamente rápido en la mente. Entonces, en el caso de la programación, también es necesario para que el juego pueda fluir. Cuando ya estamos viendo correr el juego que es programado, no se siente todo lo que costó producirlo. Se ve a otra velocidad. Pero es esa capacidad de descomposición en el pensamiento, es de dividir el problema que es complejo en partes pequeñas y manejables. Luego, en segundo momento, es el reconocimiento de patrones.
Identificar similitudes o tendencias en los problemas. Un ejemplo desde las matemáticas. Reconocer que los números pares siempre terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Siempre. 0, 2, 4, 6 y 8. Ese es un patrón que te ayuda a identificar que los números pares terminan siempre así. El tercer elemento, ese tercer principio del desarrollo, del pensamiento computacional es la abstracción. Ignorar detalles irrelevantes y centrarse en la información importante. ¿A qué les recuerda ese término cuando yo les explicaba en neuropedagogía los procesos? Ay, perdonen, ya yo me iba a meter con el otro diplomado. En los procesos cognitivos también esto tiene un nombre, se llama en atención, se llama la capacidad, es la atención selectiva, la capacidad de seleccionar un estímulo relevante y disminuir el resto de estímulos para centrar la atención sobre ese estímulo, que eso se llama selección, atención selectiva. Entonces, en la abstracción ignoramos los detalles irrelevantes y se centra sobre lo importante. Es como la atención selectiva. Un ejemplo, para programar un semáforo, solo se necesita considerar los cambios de luces. En ningún momento tenemos que prestarle algún tipo de relevancia al color de los vehículos o al tipo de pavimento sobre el cual estamos haciendo la programación de un semáforo. ¿Sí? Entonces se centra sobre la programación de los tiempos de cambios de luces y ya, en semáforo. Y el cuarto principio son los algoritmos, como me lo contestó creo que Astrid. Vamos a ver quién me las coloco aquí. ¿Alguno de ustedes me puso algoritmos? Él sí, él sí. Él sí me dijo de pensamiento computacional que el desarrollo de habilidades con el uso de algoritmos. Excelente, él sí acertaste en uno de los principios, ¿no? Entonces, en algoritmos es diseñar una serie de pasos ordenaditos que nos permiten resolver un problema. Ejemplo, una receta de cocina o un programa de computadora que calcule los promedios de notas, que casi todos nosotros utilizamos en las universidades, si trabajamos en universidades, en instituciones educativas, si trabajamos en instituciones educativas, sabemos que hay un software donde tenemos que meter las notas, ¿cierto? O confírmenme si ustedes de pronto no usan software para notas, si alguno no usa software para notas. Bien, entonces, los cuatro principales componentes de ese pensamiento computacional son descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Esos son los cuatro componentes del pensamiento computacional. Ahora vamos a ver esta aplicación de pensamiento. Dice, se aplica en programación, es fundamental estos cuatro elementos en el diseño de software y de aplicaciones, en la ciencia de los datos, que hoy en día ya existe. En mi país, por ejemplo, Colombia, existe un programa profesional en ciencia de datos. Profesional, no es ningún técnico ni tecnólogo, y es el que las personas que se dedican a analizar grandes volúmenes de información y organización de datos. En inteligencia artificial para desarrollar modelos predictivos y automatización, y en videojuegos en la creación de mecánicas y lógicas de juego. Finalmente, pero de las más importantes, en educación. Fomenta el razonamiento lógico y la resolución de problemas en niños y adultos.
No sé si ustedes son de esa época en que cuando hacían los test de orientación vocacional en los colegios, había dentro de las pruebas psicotécnicas, había un test de razonamiento lógico. Entonces les ponían las tortas, la secuencia de tortas, les colocaban también el test del dominó. Entonces, antes se veía mucho, mucho eso cuando le hacían a una orientación profesional. Pero esto en educación se ha venido cultivando también para los buenos resultados en las pruebas de estado, las pruebas finales que toman los jóvenes en el último grado. Este enfoque no solo es útil en informática, que fue lo primero que yo les dije, sino en cualquier disciplina donde haya que resolver problemas de forma estructurada y eficiente. Y ahora respóndanme, si en las relaciones interpersonales se aplica esta lógica. ¿Quién me responde? ¿Están aquí conmigo? Primero quiero saber que están aquí conmigo. Confírmenme. Gracias, Astrid. Sí, señora, también desde las habilidades blandas, desde las relaciones interpersonales, nosotros estamos siguiendo esta lógica del pensamiento. Elsie presente, qué bueno, Elsie. Anita, gracias. Sí. Bueno, entonces, este enfoque, definitivamente, el del desarrollo del pensamiento computacional, es útil en informática, pero casa con todas las disciplinas, donde tengamos que resolver problemas estructurados y eficientes. Y en casi todas las áreas de nuestra vida tenemos que resolver problemas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de descomposición, que es la primera característica que tiene el pensamiento computacional. Entonces vamos a hacer un ejercicio de planificar una fiesta. Quiero que me digan cómo planificarían una fiesta. Imaginen que tienen que organizar una fiesta de cumpleaños para un amigo y en lugar de verlo como una única tarea grande, tenemos que dividirla en partes más pequeñas. ¿Cómo la dividirían? ¿Cómo dividen esa fiesta que tienen que planear? A ver, aquí me llegó ya mi primera respuesta. José, número de invitados, menú, lugar, temática, ¿sí? La fecha, actividades a desarrollar. Ya han adivinado todas. Lista de invitados, tema, menú, lista de regalos, fecha, fecha. Astrid, se ve que has hecho fiesta. Astrid las lanzó todo de una. José dice a animadores, material de apoyo, el costo. Muy bien, Cintia. Entonces, en ese primer paso de identificar las tareas principales, todos han acertado, porque dividimos la organización de la fiesta en categorías generales, como el lugar donde será la fiesta, y en ese dónde también tenemos que poner el cuándo, ¿verdad? La fecha. Eh, Invitados, hacemos la lista y las invitaciones. Comida y bebida, decidir qué se va a servir y qué hay que comprar. En decoración, elegir la indumentaria, los elementos y qué tipo de ambientación o la temática, como también lo colocaron ustedes. En entretenimiento, que ustedes también lo colocaron, el tipo de música, si van a haber juegos, si van a haber actividades, si va a haber bingo, rifas, regalos, ¿sí? Y en el presupuesto, lo último, pero no lo menos importante, creo que de lo que más va a depender todo, hasta de definir el lugar, la cantidad de invitados, el tipo de comida, el tipo de decoración,
Y si vamos a tener o no entretenimiento, el presupuesto. Así poder controlar los gastos y que se ajuste a las necesidades de ese evento. Paso 2, ya hemos dividido la tarea en descomposición, pero vamos a dividir cada tarea en subtareas más pequeñas. Por ejemplo, en la parte de invitados, hacer la lista de personas, decidir cómo se van a enviar las invitaciones, si son digitales o físicas, enviar esas invitaciones y confirmar las asistencias. Espérense aquí que José, excelente también, ¿oíste? Sino que aquí le di a José, a Cintia. Tienen varias cositas en que acertaron, pero les estoy reaccionando en una de cada una para que les llegue ahí mi corazoncito, ¿ok? Entonces, después de esa lista de tareas que ya tuvimos, esas tareas hay que subdividirlas en tareas más pequeñas, más sencillas. Entonces, ya íbamos aquí en si las invitaciones eran digitales o papel, enviar esas invitaciones y confirmar las asistencias. Tercer paso, ordenar las tareas en plan secuencial. Ahí es un poco más complejo ya. ¿Sí? Una vez se descompone el problema, debemos establecer una secuencia lógica de esas acciones. Algunas tareas pueden realizarse en paralelo, como mientras se está decorando, se está también cocinando. Mientras otras dependen de pasos anteriores, como comprar la comida después de saber el número de invitados. No vamos a comprar la comida antes de saber quiénes van. O no vamos a estar cocinando y con qué sin haber comprado. ¿Sí? ¿Qué beneficios nos trae la descomposición? Nos ayuda a ver el problema este ejercicio nos ayuda a ver este problema más organizado, manejable y fácil de desarrollar, ejecutar. ¿Qué tal les pareció ese ejercicio de descomposición? Súper sencillo y que la idea es que también lo llevemos a la práctica en el aula, con algunas tareas, como por ejemplo cuando nos toque unas asambleas liderar esas asambleas con los grupos que nos asignan, o un proyecto de aula. A ver, quiero que me respondan. ¿Ustedes me pueden escuchar bien y me ven bien? Ah, bueno. Sí, porque estoy apoyándome también en mis datos, porque no me quería conectar. Entonces, listo. ¿Y qué les pareció entonces el ejercicio de descomposición? Ahora vamos a un ejercicio de reconocimiento de patrones. Miren, ya hicimos este de descomposición, ahora vamos a uno de reconocimiento de patrones, que es de mis favoritos. Bien, no me pueden escuchar, me dice Anita. Ok, me dice Glory que sí, igual yo estaba aquí ya revisando. Bueno, entonces vamos al ejercicio. Gracias, Marcelo. Perfecto. Así me quedo tranquilita aquí.
Yo intenté igual subirle a todo, pero me avisan, me avisan. Ahora entonces vamos con el ejercicio de reconocimiento de patrones. Como les decía, este me encanta. Dice completar una secuencia numérica. Observemos la siguiente secuencia de números. ¿Qué número iría ahí? Después de 2, 4, 6, 8. ¿Qué número iría? Gracias a Astrid y Marcelo, muy bien, iría el 10. En el primer paso, que ya nosotros lo hicimos en un orden lógico, pero el primer paso es identificar que es sumando 2 a cada uno de esos números, ¿sí? Luego de hacerlo, sabemos ya que viene como respuesta final ese 10. Gracias, José Mirke. Bien. Entonces, la secuencia completa nos da esto, pero miren esta complejidad aquí. Cuando yo les muevo el mouse, a ustedes les sale que yo muevo el mouse en la pantalla. Se me ha olvidado preguntarles eso. Que antes eso sí que yo a veces me quedo sola tocando las cosas y sé que eso no me ven. Entonces, miren la complejidad del proceso interno, pero nosotros ya lo hemos automatizado. Ahora, un ejemplo en patrones de figura. Miren la siguiente serie. El patrón es cada dos triángulos, un rombo. Entonces, aquí ¿cuál vendría? ¿Qué figura iría ahí? Gracias, Gloria. Astrid, gracias. Listo, José. Vendría el rombo, muy bien. Después de dos triángulos, entonces, el rombo. El reconocimiento de patrones nos ayuda a predecir lo que viene después de una secuencia, ya sea de numérica o sea figuras o palabras. Vamos a ver un ejemplo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y el día siguiente sería viernes. Entonces identificamos un patrón en días de semana, ¿sí? Después de jueves viene viernes, en esa secuencia lógica de los días de la semana. Ahora aquí con rimas. Sol, col, rol. Identificamos el patrón de la terminación ol, ¿sí? Podríamos colocar gol, mol, nol, y alguna de estas respuestas podrían ser en esa terminación ol. Ay, qué lindo. Gracias, José, Mirke, que me respondieron también en palabras, sí, en secuencias de palabras. Entonces, aquí en rimas, y eso desde primerito nosotros estamos haciéndole a nuestros estudiantes este tipo de ejercicios para también fortalecer su conciencia fonológica. Entonces, el reconocimiento de patrones en lenguaje nos ayudan a completar secuencias de palabras, detectar reglas gramaticales y predecir el siguiente elemento de una serie así. Ahora vamos con un ejemplo de abstracción, pero relacionado con la vida cotidiana. ¿Para qué? Para que podamos así también, a través de estos ejercicios, desarrollar este componente en nuestros estudiantes. Imagina usar una tarjeta de crédito para pagar una tienda. No necesitas saber cómo funciona internamente esa red de pago, solo deslizas la tarjeta y el pago se realiza. La abstracción te concentra solo en la acción de pagar. Recuerden que en la abstracción es como en la atención selectiva. Disminuye, o sea, sabes que hay una cantidad de estímulos alrededor, de pronto eres consciente de eso, pero le atribuyes mayor peso a, a uno de los estímulos, le das relevancia a uno de esos estímulos. El resto minimizas su relevancia. Entonces, en la abstracción te centras en la acción de pagar
ignorando el proceso interno de la verificación del banco, la conversión de monedas, la seguridad de la transacción, etcétera, que son elementos que seguro tendremos en mente, pero que en ese momento prima el acto, la acción de pagar. Miren aquí, quiero confirmar aquí quiénes de ustedes han usado Python. José, sí. Bueno, y de eso vamos a tener un invitado especial también que nos va a poner en contexto eso. Entonces, supongamos que en Python vamos a calcular el área de un círculo. Nosotros escribimos esta orden usando la función de área, calcular área del círculo, claro, con el dato de cómo se calcula el área, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, en la extracción solo llamamos la función calcular área del círculo, sin preocuparnos por la fórmula matemática que se usa internamente, esta de aquí, pi por radio al cuadrado. Entonces nos enfocamos en el resultado, no en este proceso detallado. La abstracción nos ayuda a ignorar los detalles irrelevantes y centrarnos en lo esencial, facilitando así la resolución de problemas, que es como yo les hacía a ustedes esa comparación para que no lo olvidemos cuando hablamos de la atención selectiva. Ahora veamos uno de abstracción en reconocimiento de imagen por inteligencia artificial. Supongamos que queremos entrenar una inteligencia artificial para identificar gatos en imágenes. El primer problema es complejo sin que apliquemos la abstracción. Que la computadora nos reconozca un gato necesitaría analizar tamaño, forma de oreja, patrones del pelaje, ojos, nariz, bigote, posición y color posible. Esto es demasiado detallado para programarse manualmente. Entonces, aquí aplicamos la abstracción porque en lugar de poner manualmente todas esas características, usamos un modelo de IA, de inteligencia artificial, con redes neuronales. ¿Cómo nos ayuda? En lugar de definir, esta es una oreja de gato, dejamos que el modelo aprenda los patrones por sí solo. Usamos una red neuronal que detecta características generales en la imagen sin necesidad de conocer cada detalle. Solo alimentamos imágenes etiquetadas. Esto es un gato, esto no es un gato. Y el modelo así aprende a diferenciarlo. Esto en inteligencia artificial. No programamos cómo reconocer un gato paso a paso. Usamos un modelo que ya sabe encontrar patrones de la imagen y nos enfocamos en el resultado, es decir, si es un gato o no, en lugar de el proceso matemático interno que se lleva toda la inteligencia artificial. La abstracción e inteligencia artificial nos permite trabajar con modelos sin preocuparnos por cada cálculo matemático detrás de que sea el modelo. Solo usamos funciones y modelos ya listos para resolver problemas complejos de manera eficiente, que es lo que busca el pensamiento computacional, resolver problemas complejos de manera eficiente. Ahora vamos al último elemento y nos devolvemos. Ay, ay, ay. Al último componente ya vimos descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y ahora vamos a algoritmos. Un ejemplo de algoritmo en la vida cotidiana. Prepararnos una taza de café. Hervir el agua, paso 1. 2. Colar el café. 3. Verter el agua caliente en la taza. 4. Revolverlo. 5. Agregar leche o azúcar si se desea y servir y disfrutar el café. Este es un algoritmo secuencial
donde seguimos los pasos en un orden lógico para llegar a un resultado. En un algoritmo matemático, el ejemplo es encontrar el número mayor en una lista de números. Definir primero la lista de números, asignar el primer número como el mayor temporal y recorrer la lista comparando cada número a ver si es mayor o no y vamos como organizándolo para ir teniendo ese primer número allí ya identificado. Si no encontramos un número mayor, lo vamos actualizando. Al final del recorrido, el mayor almacenado sería la respuesta. Ya estos ejercicios nosotros incluso los colocamos desde el preescolar con los niños cuando les damos una lista de números y organizar de mayor a menor o organizar de menor a mayor. Y los números van mezclados. Y aquí el ejemplo de cómo sería en Python encontrar un número mayor en una lista. Se asignan el primer número, como si fuese el mayor. Luego se hace el recorrido. Se comparan entre los números y se devuelven para identificar ese número mayor. Este que está aquí, esto que ustedes ven, esta cantidad de textos es un algoritmo de búsqueda y se puede usar en muchas aplicaciones de inteligencia artificial o de análisis de datos. Lo que ayuda es a facilitarles esa búsqueda, pero miren lo complejo del algoritmo. El algoritmo en inteligencia artificial, por ejemplo, otro ejemplo, perdón, es el chatbot que responde hola si el usuario dice hola. No sé si muchos hemos tenido contacto con ese aplicativo de inteligencia artificial desde nuestro WhatsApp. Cuando queremos sacar una cita X o Y de salud o ponernos en contacto con el operador o el banco, que no acepta que nosotros escribamos cualquier cosa o lo que realmente es nuestra duda, si no seguimos la secuencia que el operador de IA nos indica. Entonces, ante un hola, él respondería, hola, ¿cómo estás? Un ejemplo. Si no lo colocas, si no, te dice, no entiendo. O sea, la aplicación te va a decir, no entiendo, o devuélvete a los pasos iniciales, dependiendo. Aquí también les coloco un ejemplo de cómo se hace en Python cuando se le coloca hola al aplicativo y en la respuesta, hola, ¿cómo estás? Y si escriben otra cosa, el responder, no entiendo. Esto nosotros lo tenemos, pero así en abundancia en los asistentes virtuales, que ya sabemos que son IA. Entonces, el algoritmo es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema y realizar una tarea. Se usan en programación, ordenamiento de datos, búsqueda en inteligencia artificial, matemáticas, en ecuaciones y cálculos, en la vida cotidiana como en recetas o instrucciones. ¿Cómo vamos hasta ahí en el desarrollo del pensamiento computacional? Quiero que me respondan cómo vamos, ven que es sencillo, o sea, que sí lo hacemos. Es simplemente hacerlo aún mucho más consciente para que tengamos resultados más favorables. Porque cuando hacemos consciente lo que hacemos, o sea, que le damos una intencionalidad, el resultado lo analizamos con mayor intencionalidad también, tiene más valor. Así es, José, también eso es aplicable, exacto, aplicarlo en necesidades pedagógicas, sí, aplicarlo en la necesidad pedagógica. Entonces, José, que de pronto está en el ámbito así de sistemas y tecnología, puede ver estos componentes sencillos, pero para quienes estamos incursionando en todo este contenido, con esta explicación, creo que
vamos quedando como claros en cuáles son esos principios. ¿Quién me dice entonces cuáles son los cuatro principios del desarrollo del pensamiento computacional? Los cuatro elementos, lo que lo componen. El primero es descomposición, ya les voy sapeando, les voy soplando, perdón. Descomposición, reconocimiento, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Excelente, Astrid. Muy bien, José. Bien. Entonces, allí quedamos con pensamiento computacional. Más adelante seguiremos explorando o avanzando en el tema también. Y vamos a hablar entonces de las realidades. También otro tema en relación a todo esto de competencias digitales, las realidades extendidas, que las vamos a encontrar en literatura como XR, que son las siglas de realidades extendidas en inglés. Estas abarcan un conjunto de tecnologías que combinan lo físico y lo digital, creando unas experiencias inmersivas, ¿sí? O sea, que el individuo se conecta, se sumerge y logra conectar con la realidad y lo digital. Incluyen, estas realidades extendidas incluyen la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, es decir, virtual y aumentada. Hay unos tipos de realidades extendidas. La virtual, que crea un mundo completamente digital donde el usuario se sumerge con gafas o cascos de realidad virtual. Eso lo vemos en juegos como Oculus Quest y soluciones de entretenimiento. En realidad aumentada, superpone elementos digitales en el mundo real a través de dispositivos como los smartphones o las gafas de realidad aumentada. Ejemplo, los filtros de Instagram, el Pokémon Go, que es ese que ustedes abren y ven el Pokémon en el lugar que están grabando, y los manuales interactivos. La realidad mixta, que también sus siglas son MR, combinan la realidad virtual con la realidad aumentada, permitiendo la interacción entre objetos virtuales y los reales en el tiempo real. Ejemplo, HoloLens de Microsoft y diseños de arquitectónicos en 3D. Aplicaciones de esa realidad extendida las tenemos en empresas y trabajos cuando hacen reuniones en entornos virtuales, el entrenamiento y entretenimiento y videojuegos, que son experiencias inmersivas, en medicina, que son con cirugías, asistencias con realidad aumentada, simulaciones de realidad virtual para medicina. En arquitectura y diseño, visualización de proyectos antes de construirlos, como los renders, como los aplicativos que también permiten esa proyección en 3D de lo que sería ese proyecto. Y en educación, clases interactivas con realidad aumentada o realidad virtual. El futuro de las realidades extendidas avanzan según la inteligencia artificial 5G, son y dispositivos más accesibles, revolucionando cómo interactúan con la tecnología. Empresas como Meta, Apple, Microsoft y Google están invirtiendo en desarrollo de estas realidades extendidas. La realidad virtual, la exploración profunda, es una tecnología que sumerge al usuario en un mundo completamente digital generados por computadoras a través de videos o cascos de realidad virtual. Los usuarios pueden interactuar con entornos virtuales en 360 grados
responden a sus movimientos físicos reales en esa interacción. Es decir, se mueven su cuerpo y se están moviendo en el mundo digital, pero en la realidad también lo están haciendo. O sea, los movimientos. ¿Cómo funciona la realidad virtual? Tiene varios componentes tecnológicos para crear esa experiencia inmersiva. Visores de realidad virtual, que son pantallas especiales con lentes que proyectan un mundo 3D. Y yo no sé si ustedes lograron conocerme, confirman, antes de que salieran estas gafas, incluso salieron unas que tenían un filtro y ustedes podían colocar el celular dentro de las gafas y les daba esa sensación de estar en realidad virtual. No sé si alguno tuvo la experiencia de pronto de conocer ese tipo de gafas. Los sensores de movimiento con cámaras y giroscopios detectan la posición y orientaciones de la cabeza o del cuerpo. Controladores y guantes ápticos que permiten interactuar con el entorno virtual, los guantes de movimiento. Procesamiento gráfico, potentes tarjetas gráficas generando entornos de realidad y el audio 3D que mejora la inmersión con sonido direccional. ¿Sí? Si ven esto, que cómo funciona esa realidad virtual, involucra todos los sentidos, o sea, la vista, el tacto, lo auditivo, lo sensorial, ¿sí? Hay tipos de realidad virtual, que son la realidad virtual no inmersiva, la realidad virtual semi-inmersiva y la realidad virtual totalmente inmersiva. En la no inmersiva es una pantalla normal de un computador sin necesidad de visores. En la semi, algunos entornos 3D con pantallas grandes. Y la que es totalmente inmersiva, ahí sí se usa el casco, sensores, los controladores con experiencia ser 100% envolvente. Es decir, cuando uno lo va a experimentar, está más que armado su cuerpo, tiene casco, tiene cables en las manos. Es, es complejo, pero se da. Las aplicaciones de la realidad virtual están en el entretenimiento, videojuegos, medicina, arquitectura, educación, la industria automotriz, el teletrabajo y las conferencias. ¿Qué ventajas y desafíos nos trae la realidad virtual? Ventajas, experiencias inmersivas y realistas, simulaciones seguras en medicina, aviación y defensa, mejora la enseñanza y el entrenamiento. ¿Qué desafíos tienen? Los costos. Son costos elevadísimos. Es un recurso que no todas las instituciones aún están listas, no es que estén dispuestas, sino listas para asumir. Eh, l- los mareos, eso se llama cinetosis, mareos por los movimientos. Hay personas que nos causa un vértigo impresionante. Y las limitaciones técnicas en gráficos y respuesta sensorial. Futuro de la realidad virtual, avances que esperamos que hayan gafas más ligeras y accesibles económicamente. Integración de la inteligencia artificial en la realidad virtual, mundos virtuales hiperrealistas como el metaverso que tanto sueña esta generación y habla del metaverso, no solo por los cómics, sino por lo que consideran que existe allí. Y empresas como Meta de Facebook, Apple, Sony, Microsoft y Dell están invirtiendo en el desarrollo de la realidad virtual para mejorar su accesibilidad y su realismo.
¿Cómo vamos hasta aquí mi clase? Que me han dejado aquí solita, sin mensajitos. ¿Cómo vamos en esto que estamos compartiendo que tiene que ver con las competencias digitales? Ah, bueno, José, gracias. Gracias, Astrid, listo. Bien, ahora entonces ya fuimos a la realidad virtual, vamos a la realidad aumentada, que es de exploración profunda. La realidad aumentada, de las siglas en inglés AR, es una tecnología que supone elementos digitales, imágenes, sonidos, datos en 3D, sobre el mundo real en tiempo real. Y a diferencia de la realidad virtual, se sumerge completamente al usuario en entorno digital. La realidad aumentada mezcla lo virtual con el entorno físico. ¿Cómo funciona esta tecnología? Con cámaras y sensores, con procesamiento en tiempo real, software que analizan el entorno y suponen una gráfica digital de él. Pantallas pueden ser smartphones, tablets, gafas de realidad aumentada o pantallas homolográficas. La inteligencia artificial que ayuda a reconocer esos objetos y ajustarlos en elementos digitales. Y un ejemplo común es cuando apuntas la cámara de tu teléfono a un objeto y ves información digital sobre ese objeto. O como lo que les dije ahorita de Pokémon Go, esa aplicación que se hizo súper famosa, que estabas en un lugar y aparecían los Pokémones en ese entorno. Dentro de la imagen era tu lugar que estaba firmando físico o real y el Pokémon allí. Hay diferentes tipos también de realidad aumentada, que es una basada en marcadores, que son con códigos QR. Ejemplo, en las revistas de realidad aumentada, donde escaneas una imagen y aparece un modelo 3D. De hecho, este año me causó mucha curiosidad que los cuadernos escolares, los útiles escolares, yo que tengo 3 hijos, los cuadernos que ellos querían eran unos cuadernos que traían en la portada, eran hermosas, eran en 3D y traían en la portada un código QR. Lo escaneaban y el cuaderno se volvía un cuaderno 3D, ¿sí? En realidad aumentada sin marcadores, eh, utiliza la inteligencia artificial y sensores para detectar superficies sin necesidad de ningún código de barra, de un código QR, perdón, como el basado en marcadores. Juegos como Pokémon Go, que era el que yo les dije ahorita. Ahorita cuando hablamos de realidad aumentada. Y realidad aumentada basada en proyección, se proyecta la imagen digital sobre superficies reales. Simuladores de homograma como Star Wars. La realidad aumentada basada en dispositivos portátiles. eh, Se usan ya gafas inteligentes para ahí sí visualizar los elementos digitales en el mundo real. Ejemplo, Microsoft HoloLens, Google Glass o Apple Vision Pro. Los campos de aplicación son los mismos que las anteriores. eh, Sin embargo, en cada uno, que se me olvidó decirle, están en el orden, en el impacto que causa cada una. O sea, están organizadas esas aplicaciones de la realidad virtual o aumentada según el uso que se les dé. Por ejemplo, en realidad aumentada, redes sociales, entretenimiento, videojuegos, compra, salud y medicina, arquitectura, educación y automoción y navegación, que son los mapas, el uso de mapas. Ventajas de la realidad aumentada. No, no necesitan un hardware costoso. Se puede usar desde el celular como los ejemplos que les he dado. Mejora la
interacción con el entorno real. Y hay aplicaciones en múltiples industrias, o sea, hay muchas aplicaciones de este tipo. ¿Qué desafíos puede causar distracciones o riesgos en lugares públicos? Porque la persona cree que, o sea, puede alimentar una ideación en el ser humano y creer que lo que está viendo a través del celular es real, puede irse sobre eso en un lugar público y tener algún tipo de riesgos o accidentes. El alto consumo de las baterías del dispositivo, pues va a descargar, va a consumir mucho energía y la privacidad y seguridad, porque puede recolectar algún dato del entorno del usuario. El futuro de la realidad aumentada, gafas de realidad aumentada más ligeras también y accesibles económicamente, accesibles y asequibles. La integración de la inteligencia artificial para el reconocimiento de algunos objetos, uso extendido del metaverso y de la web 3.0. Empresas como Meta, Apple, Microsoft, Google, Mintic están invirtiendo en realidad aumentada para revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología. Ahora finalmente vamos con esta realidad mixta, que es la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cómo vamos hasta aquí? Mis hermosos estudiantes. Hoy no he visto a René. René, ¿estás aquí? Estoy revisando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vimos desarrollo del pensamiento computacional y ahora estamos viendo en el entorno digital la realidad virtual, la realidad aumentada y ahora vamos a ir a la realidad mixta. Victoria, gracias. Astrid también. José también. Bien. Entonces, la realidad mixta de las siglas en inglés combina elementos de la realidad virtual y de la realidad aumentada, permitiendo la interacción en tiempo real entre objetos virtuales y el mundo físico. Ejemplo, en cirugía, las gafas de realidad mixta para ver modelos 3D en un órgano sobre un paciente manipulándolo con gestos. A diferencia de la realidad aumentada, que solo supone gráficos en un mundo real, la realidad mixta permite que los objetos virtuales interactúen de manera realista en el entorno físico. Características de esta realidad mixta: interacción en el tiempo real. Objetos virtuales reaccionan a los cambios en el mundo real. El uso de sensores avanzados como cámaras y seguimiento ocular para detectar el entorno. Una interfaz natural donde se controlan los gestos, la voz o movimientos sin necesidad de teclear o tener algún contacto físico. Los hologramas con física realista permiten mover, escalar y modificar objetos virtuales en un espacio real. ¿Qué diferencias hay entre realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta? La realidad virtual, el entorno, es 100% digital. La interacción no tiene conexión con el mundo real. 100% digital, virtual. El mundo real no está presente allí. En la realidad aumentada, el mundo real más lo digital y suponen gráficos sin ningún tipo de interacción. Y en la realidad mixta, en lo real más lo digital,
pero los objetos virtuales sí interactúan con el entorno real. ¿Sí? ¿Cómo funciona la realidad mixta? Para que la realidad mixta sea posible, se combinan varias tecnologías. Los sensores y las cámaras que escanean ese entorno real en un tiempo real. El procesamiento de la inteligencia artificial permite reconocer objetos y adaptarlos en hologramas. El seguimiento de gestos y ojos permite manipular elementos digitales con movimientos naturales y dispositivos especiales como gafas, de ejemplo de Microsoft HoloLens o Apple Vision Pro, integrando estas funciones. La aplicabilidad de esta realidad mixta, la medicina y la cirugía, miren que los ejemplos fueron muy precisos antes en eso y miren que aquí prima esa aplicabilidad, que es lo que yo les decía, en esto de la aplicabilidad va como en el orden en que más se usan. En este caso de la realidad mixta, miren que prima la medicina y la cirugía. Arquitectura y diseño, videojuegos y entretenimiento, educación y entretenimiento, trabajo y productividad y industria automotriz. Ventajas y desafíos de la realidad mixta. Ventaja, la experiencia inmersiva con interacción realista, mejora la productividad en la industria, facilita la colaboración a distancia con los hologramas. ¿Y qué desafíos? Los altos costos de estos dispositivos requiere potenciar, eh, requiere una potencia, perdón, computacional avanzada y los problemas de privacidad y reconocimiento de datos en el entorno. Bien, me voy a devolver para hacerles preguntas. ¿Están todos aquí? ¿Estamos aquí? Gracias, Astrid. Listo, Cintia. Estemos aquí atentos, atentos que vienen las preguntas. Vamos a devolvernos para poder anclar este nuevo aprendizaje para la mayoría de los que estamos aquí y refrescar para los que ya lo conocen como eh, mi amigo José. Listo, entonces, hoy vimos pensamiento computacional. Díganme los 4 elementos que lo componen. No se vale que se pongan a leer ahí arriba en el chat. Los 4 elementos que componen el pensamiento computacional. Muy bien, Astrid. Me dijo los 4 de una. Sí, muy bien. Cintia, excelente. José también. José está en la jugada también. Voy a ponerles aquí corazoncito. Bien, de estos 4 elementos, un ejemplo de descomposición. Un ejemplo de descomposición, ¿cuál sería? Sería? Que lo hicimos todos juntos. A ver si recuerdan más bien el ejemplo que hicimos. La fiesta. Eso, Astrid. Ay, también José Válido, cómo organizaron debate también. Válido. Excelente, Cintia. Sí. Vimos el ejemplo de la organización de una fiesta.
que ustedes saben ya que es aplicable a una asamblea, a cualquier otro evento escolar que tengamos en nuestro entorno educativo. En reconocimientos de patrones. Un ejemplo de reconocimientos de patrones. Vimos varios. ¿Cuál de pronto les llamó mucho la atención? ¿Cuál les gustó? Yo les dije que ese era mi favorito. Sí, el de Astrid que nos dice es el lingüístico, un ejemplo lingüístico que vimos de los días de la semana. Cintia, muy bien la secuencia numérica. Y José me dice que los estados del tiempo y sus figuras. Él sí también contar progresivamente según un patrón. Muy bien. Un ejemplo de abstracción. Yo les hacía, siempre les hablaba de un proceso cognitivo que es muy similar a la abstracción como elemento. ¿Cuál es ese proceso cognitivo muy similar a la abstracción? Ay, sí, Cinti. Cintia, excelente, el de la tarjeta. Atención selectiva. Ay, Cintia, muy bien. Muy bien. Ahora un ejemplo de algoritmo, de algoritmo. Ay, se lo puse de una vez. El del gato. Muy bien, Ani. Muy bien. Bien. Ahora vamos a preguntarles sobre cuáles son las tres em, realidades extendidas que vimos. Muy bien, las del café y el té. ¿Cuáles son las tres realidades entonces? Gracias, Cintia, Mirke, Vicky, Victoria. ¿Cuáles fueron los tres? La realidad virtual, aumentada y mixta, me dice Axel. ¿Cuál de esas es 100% digital? ¿Cuál de esas tres es 100% digital? Muy bien, Vicky. La realidad virtual. Elsie, muy bien. Anita, excelente. Astrid, excelente. Muy bien. ¿Cuáles son digitales y entorno real? ¿Cuáles son digitales y de entorno real? La mixta, ¿y cuál más? Muy bien, Elsie, y la aumentada. Mixta y aumentada tienen digital y real. Ahora, ¿cuál, ¿cuál interactúa lo real con lo digital en la interacción? O sea, ¿en cuál hay interacción de lo digital y real? ¿En cuál? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Astrid, en la mixta. Y miren, aquí les voy a colocar este cuadrito para que lo validemos así. Miren.
Objetos virtuales interactúan con el entorno real. Entonces, la mixta, ¿sí? En los desafíos, en los desafíos que, pues, en el tema de validación del ser humano, en el uso de estos recursos, que recuerdan que permaneció en todas tres. O sea, en esos desafíos que necesitamos que esto mejore en esto. ¿Qué desafíos está en estas tres? ¿Qué desafíos nos llevan? Muy bien, Elsie, los costos, José, excelente, la implementación y la formación también de paso, porque para implementarlo tenemos que estar formados. Muy bien. ¿Qué más? Qué lindo, José. Privacidad y manejo de datos. Muy bien, Astrid. Sí, el manejo computacional, el desgaste energético en dispositivos. Excelente, José, la pertinencia, la usabilidad también. Privacidad y accesibilidad. Excelente, Vicky. ¿Cuáles son los tres tipos de realidad virtual? La realidad virtual también está dividida en tres tipos. ¿Cuáles son los tres tipos de realidad virtual? Exacto, Elsie. Inmersiva, no inmersiva. ¿Y cuál más? La semi-inmersiva. ¿Sí? Esos son los tres tipos de realidad virtual. Ay, 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 me fui, me fui. Y díganme los cuatro tipos de realidad aumentada. Los cuatro tipos de realidad aumentada. En la realidad virtual, los tres tipos de realidad virtual son inmersiva, totalmente inmersiva, semi-inmersiva y no inmersiva. Muy bien, Elsie. Ahora díganme en realidad aumentada los cuatro tipos de realidad aumentada. Cuidado, le van a estar preguntando a Google. A ver,
No me han respondido. Vamos a recordarles entonces. Es la realidad aumentada basada en marcadores, la realidad aumentada sin marcadores, la realidad aumentada basada en proyección y la realidad aumentada basada en dispositivos portátiles. En la realidad aumentada basada en marcadores es con un QR. En la que no usa marcadores es con inteligencia artificial. El ejemplo que yo les puse de Pokémon Go. En la realidad aumentada basada en proyecciones, se proyectan imágenes digitales sobre superficies reales como en los simuladores de hologramas, ¿sí? Y en la realidad aumentada basada en dispositivos portátiles, sí se usan gafas inteligentes para visualizar esos elementos. En las anteriores no hay gafas. En estas anteriores no hay gafas. ¿La recordaron? Ah, bueno, José. Bien. Hay un elemento importante, voy a ver que no está aquí, que la realidad mixta incluye en sus sensores. O sea, los sensores detectan algo importante que solo se da en la realidad mixta. Sus sensores detectan algo que dan órdenes para los movimientos en la realidad mixta y es importante que ustedes ese término no lo van a ver eh, en las otras realidades extendidas, como la virtual y la aumentada. Hay un elemento que detecta a través de sensores esa realidad mixta, que es propio de característico del ser humano. Ya se los voy a buscar. Y es la interfaz natural. Esa interfaz natural que se controla por gestos, los gestos. Es capaz de leer nuestros gestos, nuestra voz o movimiento, sin necesidad de que estemos tecleando o manipulando algún control o una herramienta con la mano, controles físicos. Este término de interfaz natural por control por gestos y voz es también que lo que hace que esta realidad mixta marque la diferencia entre las otras realidades, porque sus sensores detectan los gestos. Muy bien, gracias Elsie, Astrid, José, que siguen aquí conmigo. Bueno, quiero ahora saber cómo vamos hasta aquí, cómo vamos. Miren esto, en la realidad mixta, miren, seguimiento de gestos y ojos. Esto es algo que las otras realidades extendidas, como la virtual y la aumentada, no tienen. Ah, bueno, y los costos también. Eh, bueno, gracias, José, Anita. Bueno, ahora quiero saber si tienen alguna duda.
ponerle aquí que este cuadrito para mí es clave, clave, clave. ¿Tienen alguna duda? Sí, José. Ya todos estos dispositivos también favorecen a personas, a nuestros estudiantes con algún tipo de limitación visual también, de baja visión, como dices tú. ¿Alguna pregunta, aporte que quieran dar, agregar? Sí, miren lo que les dice José, detectan objetos y mercancía en el supermercado, sí, en los almacenes de cadena. ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué dudas, preguntas, aportes que quieran dar? Si alguien quiere intervenir en voz, por favor, me levanta la mano, le cedo la palabra. O sea, no sé si quieras compartirnos algo desde tu experiencia. Aquí te estoy solicitando para que actives el audio. ¿Ahí se puede escuchar? Sí, José, te podemos escuchar. Sí, buenas noches. Mire, bueno, yo soy tecnólogo, ¿verdad? Acá en Panamá. Doy clase en dos universidades panameñas y en realidad que estos avances de la realidad eh, virtual cada día está llegando a cumplir, ¿qué le digo?, con la solución de grandes problemas en nuestra población. Por ejemplo, ahorita nuestro gobierno central va a gastar casi 70 millones de dólares para llegar, primero, llevar Internet a escuelas súper adentro del campo, ¿verdad? Y bueno, están dando 1 giga para cada escuela, imagínense, ¿verdad? Y esto va a cambiar mucho el pensamiento, la mentalidad de nuestros alumnos, inclusive, lo que usted decía, profesora, el proceso de formación primero de los docentes, ¿verdad? Eh, yo me he manejado bastante en la educación especial a veces, mi esposa también es especialista en ciego, tuvimos mucha experiencia en España y bueno, esto de la realidad virtual ya es una cosa en otras latitudes y perdonen el pan de cada día. En nuestros países, lo que decíamos, la necesidad de implementar fondos, la preparación y la formación y el costo es lo que limita a nuestros países un poco pobres, ¿verdad? Bueno, pobres. Pero nosotros, por ejemplo, yo en los cursos estoy agregando en los planes de estudio todo esto de inteligencia artificial, ¿verdad? Y todo lo que es realidad virtual. Y cada día tenemos mejores experiencias, sobre todo en investigaciones, se están haciendo bastante aquí en Panamá. Y yo pienso que estos 2 años que vienen vamos a lograr algunos resultados. Y tomo esto porque esta capacitación es muy novedosa. Uno puede tener experiencia, leer todos los días, pero siempre se aprende algo, profesora, y está muy interesante su curso. Muchas gracias, yo. Ay, a ti, José, por hacer parte de este grupo, por siempre también aportarnos a todos en conocimiento y gracias por tus palabras, tu intervención.
añoraba escucharte la voz. Y bueno, por eso me atrevía a pedirte que pudieses hablar, porque siempre lo que leo que escribes es súper oportuno. Bueno, y qué bueno que Panamá esté cumpliendo con esos objetivos de la UNESCO, ¿verdad? Que para el 2030, ya pues Panamá tiene una meta en 2 años, o sea, antes de ese 2030, muchos lugares que no tienen acceso al Internet lo tengan. Y si es en las escuelas, mejor, porque esto va a favorecer y va a beneficiar el entorno educativo, el acceso a la información. Y bueno, y que los profes se estén formando y se incentiven a seguirse formando en cursos como este u otros y ojalá de nuestra corporación, fabuloso. Bueno, vamos a ver quién más tiene alguna. Ay, te dice Anita, José, que muchas gracias por lo que nos aportas. Sí, él sí, a familiarizarnos con todos estos términos. Y por eso hice el ejercicio de preguntarles, porque miren, ya ustedes hoy se saben un vocabulario que quiero que se empoderen de ese vocabulario. Así como José les decía, él es, creo que magíster, dijo, especialista también en estos temas tecnológicos, se ha formado y trabaja en esto hasta en universidades, pero manejarlos, dominarlos en su precisión es una tarea que nosotros hoy a través de este diplomado estamos asumiendo. Y creo que a través del ejercicio que hicimos de devolverlos, repasarlos, nos los apropiamos. Y mi intención siempre, mis queridos estudiantes, es que por más duro que sea lo que les esté transmitiendo en conocimiento, como esto se prepara, y se los digo hoy, los preparo siempre desde el corazón, sé que les va a llegar, sé que les va a llegar y que no lo van a olvidar, que así lo van a ir atesorando. Y uno siempre debe estar, como dice José, actualizándonos. Los médicos tienen que estar en actualización permanente, imagínense, la medicina avanza, hay medicamentos mejores que cada día salen. Y ese es nuestro reto como educadores, estar a el nivel de cómo van avanzando la educación, sus tecnologías y todo lo que sea emergente en ella, porque no nos vamos a quedar atrás, porque si educamos y trabajamos en esta área con la pasión que lo hacemos, no nos podemos ir quedando sin recursos y herramientas para poder llegar a las nuevas generaciones. ¿Cómo entonces quedamos hasta ahí? Confírmenme, ¿cómo vamos hasta ahora? Ay, qué linda Elsie. Bueno, espero que sigamos en el siguiente diplomado, los que están conmigo en el siguiente diplomado. Mañana, con el favor de Dios, nos volvemos a ver. Ya estamos finalizando este diplomado, que ha sido de mucho aprendizaje para todos. Y nos vemos entonces a las 8 en punto. En 15 minutos, en 13 minutos, nos vemos aquí. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Me confirman? Así es, Astrid, grandes retos que estamos asumiendo. Bueno, entonces, no nos desconectemos quienes siguen conmigo en nuestro segundo diplomado. Simplemente, pues cerramos, bueno, cerramos la cámara, yo cierro la cámara un momentico, me levanto, me estiro, tomo más agua y nos volvemos a encontrar aquí. ¿Sí? Déjenme, ¿y dónde coloco aquí? Que no veo. Ah, ya, tengo que darle fin de la, no veo dónde. No veo dónde paramos aquí la grabación. ¿O será que no se estaba grabando la sesión?